Automóvil, lo vemos allí, qué bonito, con esas, con las luces, con los tapizados, bueno, con todo lo que tiene un auto, esa pintura nueva, brillante, hermosa, y decimos, qué lindo, qué tremendo, ¿no? O cuando vamos a una casa que está recién hecha y está terminada, y esos pisos hermosos, las paredes recién pintadas, ese olor a... qué lindo, ¿no? Olor a nuevo, el cielo raso, la grifería, todo lo que es una casa. Por allí también, cuando tenemos el gozo y el privilegio y vemos a muchachos o chicas, quizás algunos de nuestros hermanos y hermanas, que espero que se siga produciendo mucho esto, que se reciben de doctores, de abogados, de ingenieros, que se reciben de mecánicos aeronáuticos, en fin, que se reciben, que llegan a una meta. Y decimos, qué lindo, ¿no? Qué bueno es cuando nosotros podemos ver estas cuestiones. Qué bueno es cuando podemos ver una familia unida, una familia donde reina Cristo, una familia que se lleva de acuerdo, una familia que resuelve sus situaciones. Cuando vemos, por ejemplo, a mí me llena de gozo, por ejemplo, cuando veo matrimonios que tienen más de 40 años de casados, o que tienen más de 50, y algunos hasta más de 60 todavía. Qué bueno que es eso. Les conté cuando el domingo pasado venía y me tocó al lado un hombre que no conoce al Señor, pero que estuvo 65 años de casado, hasta que su esposa partió. Digo, qué lindo. Y a veces uno dice, qué suertuda que es esta gente. ¿No? ¿No le parece que cuando contemplamos esto decimos, qué suerte que tiene? Qué suerte que le tocó, ¿no? Qué suerte que le tocó, qué suerte que tuvo, que se recibió, qué suerte que tiene la casa nueva. O cuando por allí visitamos alguna congregación, alguna iglesia, algún templo y vemos cosas tan lindas, la iluminación, el sonido, la música, la gente que sirve, la diligencia. Decimos, wow, qué lindo, qué suerte que tiene este pastor, ¿no? De tener esta congregación. Qué suerte tener esto, tener aquello. Y cuando vemos esto, además de que nos produce admiración, a veces se manifiesta un poquitito de envidia, ¿no? Es decir, no tenerla yo, este suertudo lo tiene y no lo merece y yo no lo tengo. No sé si alguna vez lo pensó, pero a veces nos ataca esta cuestión. Normalmente nosotros, cuando tenemos una visión de algo así, en estas distintas áreas, vemos el producto final, pero no nos damos cuenta del proceso, no nos damos cuenta de lo que hay al medio, entre que se comienza y que ya está el producto terminado. En el caso de un vehículo que estábamos hablando recién, si nosotros pudiésemos darnos cuenta del proceso que tuvo hasta ese producto final tan hermoso, tan lindo, si pudiésemos ver de que el hierro de donde se sacó y de donde se hace la chapa y las distintas partes mecánicas, estaba resucio, estaba confundido en la tierra, estaba allí, lo tuvieron que extraer con maquinaria y tuvo un proceso lo calentaron, le sacaron todas las impurezas por medio de fuego y demás. Terrible, ¿no? Ese proceso tremendo, podemos ver en un vehículo, lo podemos ver en tantas cuestiones. El proceso de una familia organizada, una familia feliz, no es de la noche a la mañana. Hay un proceso, hay una vida, hay renunciamientos, hay de por medio experiencias, hay voluntades, hay intencionalidades. ¿A qué me refiero con intencionalidad? Yo intencionalmente me conduzco de tal manera para que mi familia sea feliz. No es por casualidad. A veces que no nos sentimos bien, pero para que el otro se sienta bien, para que la otra, por así decir, en el caso de tu cónyuge, se sienta favorecida, se sienta bien, hacemos muchas veces cosas que no nos son gratas a nosotros, por ejemplo los varones, pero sí que les encanta a ellas.
Yo, por ejemplo, jamás aprendí a hacer un asado para que mi señora se sienta bien diciendo, yo sé hacer asado y mi marido no. Y se siente bien y yo también me siento bien porque, ¿sabe qué? Mi felicidad es la felicidad de ella. Hablo de esto, gracias Bruno, muy amable. Hablo de esto que es una nimiedad, pero que tiene que ver con la felicidad del hogar, tiene que ver con que el otro se sienta bien, ¿no? Entonces, pero son actos intencionales. Son actos intencionales que nos llevan a edificar un hogar, nos llevan a edificar a los hijos. Un hijo, una hija, no sale buena porque, y si me tocó en suerte una hija buena, porque a veces decimos una hija buena, en realidad tiene sus parámetros, tiene el ejemplo del padre, de la madre. Si nosotros queremos ver nietos bendecidos, tenemos que obrar y actuar por hijos bendecidos. Y eso a veces tiene que ver con nuestro renunciamiento, con el camino. Muchas veces sufrimos. ¡Oh! Claro que sí. O cuando vemos una casa en construcción, ¿cómo se sufre, no? Si usted viera una casa en construcción, nosotros estamos participando, si me permitís, Domingo, de la bendición que el Señor le está dando a nuestro hermano de tener su casa nueva. Eso era un terreno que nadie daba 2 pesos por eso. Y sin embargo entraron las máquinas. Uy, qué desastre, por Dios. Es un desastre, está todo dado vuelta, está todo revuelto, ¿no? Pero de pronto empieza a verse el producto. De pronto empieza a verse el producto. Hay trabajo de por medio. Hay incomodidades de por medio, hay situaciones conflictivas de por medio, pero empieza a verse el producto, empiezan a verse las paredes, empieza a verse el techo, y después los revoques, los revestimientos, y aunque hay mugre, hay suciedad allí por todos lados, pero se viene y se coloca la grifería del baño. Qué bonito, qué lindo. Y ya cuando después vienen y que se limpia todo y lo vemos que va, qué suerte que tuvo este hermano. Mirá la casa que tiene. Y el hermano piensa, si supieran lo que hay de por medio, ¿no? Ahora, esto nos pasa con todas las cuestiones. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a ver bíblicamente cómo es el proceso. Porque hay un proceso. Quiero compartir con ustedes algunos versículos de la palabra del Señor y por favor si los de multimedia me pueden acompañar. En Josué capítulo 12, versículo 7, estos pasajes nosotros es como que vamos a ver la casa terminada. Es como que vamos a ver el auto saliendo de fábrica. Fíjese lo que dice Josué 12, 7. Dice, Josué dio la tierra en posesión a los hijos de Israel, conforme a su distribución. ¿Qué era lo que estaba sucediendo aquí? Y sucedía que Dios los había sacado de la tierra de Egipto, Dios les había prometido la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. ¿No están los chicos de multimedia para que pasen el pasaje? Josué 12:7. Y acá Josué, ahí está, genial. Dice que Josué le dio a los discípulos, ya me perdí por prestar atención ahí. Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. ¿Qué es lo que está haciendo? Ya está el producto terminado, ya llegaron, ya están. ¡Wow! Esto es lo nuestro. Acá vamos a vivir. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Y Josué 19:51 dice, estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a los tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Este es el proceso terminado. El auto ya está a 0 kilómetros. Me acuerdo aquí cuando dice de Josué y de Eleazar, cuando reparten por suertes la heredad a los hijos de Israel. Recuerdo cuando en Santa Rosa nos tocó la casa. Habíamos estado pagando por mucho tiempo, nos habíamos inscrito y estábamos esperando allí a ver qué pasaba, ¿no? Y en un momento nos llega la notificación, fueron adjudicados con una casa así, así, así.
Bueno, gloria a Dios. Y luego llega el momento de la posesión. Y me acuerdo cuando el gobernador de la provincia me dio la llave. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Pero hubo todo un proceso antes de eso. Y a mí me hace acordar este pasaje en eso. Josué 21, 43 al 45. Es muy interesante este pasaje. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y versículo 45, subráyelo, márquelo, apréndalo de memoria, porque esta es la verdad de Dios para nosotros hoy. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Nada se cumplió. ¿Dice así? ¿Qué dice? Todo se cumplió. Aleluya. No faltó ninguna de las palabras, de las promesas que Dios había hecho al pueblo. Todo se cumplió. Todo. Todo. Dios es fiel. Y lo que Dios promete, lo cumple. ¿Puede decir amén? Aleluya. Hebreos 12, 1 y 2. Dice algo tan interesante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, fijándonos, mirando, prestando atención, aquí dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí lo que les decía hoy, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hemos visto productos finalizados, pero en Hebreos lo que estamos viendo es cómo actuó el Señor. Dios tiene un propósito con nosotros, Dios tiene un propósito maravilloso con tu vida, con mi vida, con cada uno de nosotros, sea cual fuere la edad cronológica que estemos teniendo. Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios contigo o conmigo no se termina hasta el momento que el Señor nos recibe en su seno. Amén. Así que a no tirar la toalla, a no soltar la soga, a no hacer un paso al costado, porque el propósito que Dios tiene contigo aún sigue vigente. Amén. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el camino? Dijimos que en la fabricación de un vehículo había un proceso, en una casa también, en una familia también. Hay algunas vicisitudes en el camino que atentan contra nosotros, para que no alcancemos ese propósito de Dios, para que no alcancemos la bendición de Dios, para que no alcancemos a ese producto final que Dios quiere para nosotros, tanto a nivel personal como a nivel familiar, a nivel económico y demás, es decir, en todas las áreas de nuestra vida. Y para esto quiero irme un poquitito o tomar de ejemplo al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ahí en Josué nosotros leímos que no faltó ninguna de las promesas que Dios había dado al pueblo de Israel. Todo se cumplió. Y vimos también de que Josué les había entregado la tierra. Ahora, ¿cómo es que llegaron hasta allí? ¿Cómo es que llegaron hasta allí? ¿Cuál fue el camino? ¿Qué es lo que sucedió en el medio? ¿Todo esto cayó así de arriba y no tuvieron que hacer nada? ¿O hubo un proceso en el medio?
tuvieron que enfrentar algunas situaciones. Fijémonos por un momento, muy rápidamente, algunas de estas situaciones que tuvieron que enfrentar. En Éxodo capítulo 14 se nos cuenta cuando el pueblo ya salió de Egipto. Claro, ellos querían la libertad, estaban siendo esclavizados. Y se imaginan, viene Moisés, Dios lo usó para todas las señales y maravillas, hasta que el faraón le dijo, bueno, váyanse, no los quiero más acá. Ellos sale todo el pueblo, y yo me imagino que saldrían con alegría, saldrían con bendición. ¿Por qué? Porque la opresión de Faraón ya no iba a estar más sobre ellos, sino que ya eran libres. Gloria a Dios. No iban a tener que fabricar más ladrillo para los egipcios. No iban a tener que trabajar más para ellos sin recibir nada a cambio. Ahora ellos eran libres. Pero en esa alegría, en esa libertad, rumbo a la tierra prometida que Dios les dio y que Dios les había dicho, es tierra que fluye leche y fluye miel, diciendo lo maravilloso, lo tremendo, lo productiva, lo hermosa que era esa tierra. Lo primero que encuentran, ¿qué es? El mar. ¿Cómo vamos a llegar allá? Ellos tuvieron que enfrentar el mar Rojo. Esos son los imposibles. ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar esto? ¿Cómo vamos a llegar? Dios nos prometió esto, Dios nos prometió aquello, y el primer golpe fuerte fue el mar. Tenían el mar por delante, tenían a los egipcios por detrás que los estaban corriendo y tenían las montañas por el costado. Sin embargo, en ese momento de dificultad, el que quería volverse podía volverse, pero Moisés dice, no, Señor, vamos adelante. Dios envía el viento, seca el mar y ellos pasan en seco. Dios está allí con ellos haciendo maravillas, porque si alguien abrió el mar en dos, ese fue el soplo del Espíritu Santo de Dios. Porque dice que vino un viento recio, vino un viento y dividió las aguas, y ellos pasaron en seco, y sus enemigos fueron destruidos. Ellos no podían. Ellos tenían sus mujeres, sus hijos, sus ovejas, sus cosas que llevaban para el camino. No eran guerreros, no estaban adiestrados para la guerra. No podían vencer ese enemigo. Ni ahí, no había manera de vencerlo. Dios los venció por ellos. Y Dios te dice esta mañana, yo pelearé tus batallas por ti. Solamente mantente firme y adelante en el nombre del Señor. No pierdas de vista la meta. Salieron de allí victoriosos y diciendo, oh, gloria a Dios, Dios nos proveyó para esto, Dios venció a nuestros enemigos. Y entonces salieron, ¿y qué pasa? Van a tomar agua. ¿Y qué pasa con el agua? Amarga. Su salud estaba siendo afectada por esta agua. Y lo primero que llega a veces es el desaliento. Lo primero que llega es el decir, ¿para qué estamos acá? Y lo que hizo el pueblo de Israel, muchas veces lo hacemos nosotros, nos quejamos contra Dios, nos quejamos contra nuestros líderes, nos quejamos contra el sistema, nos quejamos. Y Dios le dice a Moisés, agarra esto y hace así. Y las aguas amargas se transformaron en aguas dulces. Esto usted lo puede ver en Éxodo capítulo 15. No termina en eso, que después el pueblo extrañó el pan. Éxodo 16. Escasez económica, no hay pan. Y empezaron a murmurar también, porque es lo que nos pasa a nosotros. Miren cuántas cosas nos apartan a veces de la meta, del propósito que Dios tiene con nosotros. Las circunstancias de la vida hacen que bajemos nuestra mirada y dejemos de elevar nuestra mirada hacia lo que Dios tiene para nosotros. Y es un trayecto que vamos caminando y vamos aprendiendo. Cuando el pueblo se quejó porque pensaban que Dios los había abandonado, Dios les demostró que no era así. Y entonces les hizo llover pan del cielo, que se llamó ¿cómo? Maná. Comenzaron a comer pan del cielo cuando no tenían nada. Y hermano, hermana,
No te desanimes cuando a veces hay escasez, no te desanimes cuando por allí hay que transitar por este camino de cierta escasez o de cierta estrechez económica, porque aquel que mandó el maná al pueblo en el desierto va a mandar el maná para tu hogar, para tu familia. Solo mantente en el camino, en el nombre de Jesús, confiando en el Señor, haciendo lo que tenés que hacer. Si vivís de changa, seguí haciendo changa. No me alcanza, Dios te va a hacer que se estire ese dinero. Porque Dios no te abandona. Dios no te abandona, como vamos a ver después. Luego, ¿quiénes aparecen? Los amalecitas, el enemigo, la oposición del enemigo. Ustedes no van a pasar por acá. Ustedes no van a llegar. Ustedes no van a llegar, no van a lograr el propósito, ustedes no van a alcanzar lo que Dios les dijo, porque lo que Dios les dijo, Dios se equivocó, el pastor se equivocó, el líder se equivocó, tu marido que es creyente se equivocó, tu mujer que es creyente se equivocó. ¿Ves como que la cosa está mal? Aquí está el enemigo, presente delante nuestro para decirnos, vos no podés alcanzarlo. Sin embargo, Dios desciende. Sin embargo, el pueblo pelea. Véalo allí, por favor, en Éxodo 17, 8 en adelante. Moisés ordena al pueblo, vamos adelante. Josué al frente del ejército. No sabían pelear, sin embargo, Moisés allí intercediendo y el enemigo retrocediendo. Moisés intercediendo y el enemigo retrocediendo. ¿Qué es eso? Es la intervención sobrenatural de Dios. Porque Dios se puede glorificar y Dios interviene y es sobrenatural la intervención de Dios cuando usted y yo no podemos hacer nada al respecto. Porque si no, no es sobrenatural. Si no es algo fabricado por mí. Y hermano, hermana, no todas las cosas las podemos solucionar con nuestro intelecto personal o con nuestro poder económico, lo que sea. Necesitamos la intervención sobrenatural de Dios. Porque allí cuando somos pequeños, entonces allí es cuando Dios se glorifica en nosotros. Amén. Y la tentación permanente, hay muchas más, usted puede seguir leyendo en Éxodo. La tentación permanente. Cuando Moisés estaba en el monte recibiendo la ley de Dios, ¿qué fue lo que el enemigo les dijo? Y Moisés se quedó allá en el monte. Hagámonos, fabriquemos para nosotros otro Dios. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. Y lo empezaron a adorar. Esa es la tentación permanente del pueblo del Señor. El enemigo va a tratar permanentemente de apartarte de los propósitos de Dios. Cuando comencemos la obra aquí, hermanos, el enemigo va a venir y va a decir, ve, mirá, hace 3 meses que empezaron y todavía, mirá la suciedad, mirá la incomodidad, mirá esto, mirá lo otro, andate y fabricá un becerro de oro, te van a decir. Ahora, Dios actuó allí tremendo. Y esa es la tentación, es lo que nosotros tenemos que estar dispuestos a atravesar. Ahora, ¿cómo es que vamos a atravesar todas estas situaciones? Porque es como que son todas pálidas. Está el enemigo adelante, falta el agua, falta el pan, después viene otro ejército a hacerme frente y después la tentación y que el diablo está allí para hacerme caer. Y a veces nos quedamos allí como intimidados. Y entonces, ¿quién podrá defendernos? Nos parecemos al Chapulín ahí. ¿Cómo va a ser el tema? Hermanos, quiero decirles lo siguiente. En primer lugar, vamos a llegar a la meta si recordamos que es Dios quien abre los caminos. No solamente recordar, sino transitar sobre esa verdad, aunque la circunstancia diga lo contrario. Cuando el pueblo de Israel estaba frente al mar, ellos ni siquiera se acordaron que fue Dios quien convenció a los egipcios y al faraón más que nada para que los echara de la tierra. Fue Dios quien los liberó, fue Dios quien los sacó, fue Dios quien hizo y quien produjo los milagros de las distintas plagas que vemos sobre Egipto. Fue Dios, ellos se olvidaron de todo eso y lo único que vieron fue el mar allí. Hermano, en el nombre del Señor, ellos experimentaron allí cómo la intervención sobrenatural de Dios los envió hacia adelante.
Jueces 7:2 dice, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Hermanos, podemos ver la sobrenatural de Dios. Cuando nosotros no podemos hacer nada y confiamos en la liberación sobrenatural de Dios, no nos podemos gloriar. No podemos decir, miren qué grande que soy, porque por mí es que se hizo esto y aquello. No, Señor, porque es Dios el que abre el camino y el que da la victoria. Por supuesto que Dios te va a usar a ti, Dios me va a usar a mí, Dios va a usar cuestiones, Dios te va a dar sabiduría, porque vos vas a decir, bueno, pero a mí se me ocurrió. A mí se me ocurrió. ¿Vos creés que se te ocurrió a vos? ¿O que fue el Espíritu Santo de Dios que te encendió la lamparita? Cada vez que nosotros nos subimos al caballo de nuestro orgullo, de nuestro ego personal, aterrizamos como aterrizó Pablo en el camino a Damasco. ¿La enganchó? Así que, hermanos, vamos a alcanzar las metas no confiando en nosotros mismos, sino confiando en el poder sobrenatural de Dios. En el poder sobrenatural de Dios que nos va a proveer fuerzas. En el poder sobrenatural de Dios que nos va a proveer recursos financieros. En el poder sobrenatural de Dios que nos va a proveer recursos físicos, fortaleza física. En el poder sobrenatural de Dios que va a proveer, valga la redundancia aquí, la sobrenaturalidad de Dios sobre cada reunión, sobre cada servicio, en el que va a haber milagros, prodigios, maravillas, en que la gente va a salir bendecida de este lugar. En que vos vas a ser bendecido, tu familia va a salir bendecida. Es Dios el que te va a proveer la sabiduría para que cuando vayas a rendir ese examen, en vez de sacarte un 3, en vez de sacarte un 1, te saques un 6, un 7, un 8. Te vas a preocupar por estudiar más bien en lo que tenés que hacer. Pero Dios no te va a dejar a la deriva. Y si Dios permite que te saques un 3, eso quiere decir que te falta un pelito todavía. Entonces no te desanimes. No creas que sos un fracasado o una fracasada. Volvete al Señor y decirle, Señor, dame de tu poder sobrenatural para poder estudiar, hacer lo que tengo que hacer para poder superar esta situación. Y me refiero al estudio como me refiero a problemas en el hogar, problemas económicos, en el área que usted quiera. Me ha pasado más de una vez, yo no entiendo nada de mecánica, pero que se me ha roto el auto y digo, Señor, ¿qué hago con esto? En el medio de la ruta. Una vez yendo desde Pedroluro a Santa Rosa, 500 kilómetros, en nuestro Super Citroën 2CV de 2 caballos vapor, modelo 64. Íbamos apilados como piojo en costura. Los chicos eran chiquitos, los 3, atrás, más el Moisés, más la ropa, más todo. Vamos a salir de casa y se rompe un semieje. ¿Cómo arreglo esto? ¿Qué sé yo? Señor, ayúdame, a las 7 de la mañana. Y ahí nomás. Y ustedes vieron que el Citroën se desarma todo, ¿no? Entonces le saqué guardabarro y empecé a mirar, a ver, Señor, dame, acá está esto, bueno. Le dije saqué la pieza y le digo a mi señora, anda y decirle que te la venda, se la pago cuando vuelva. Y el dueño de la casa de repuesto, que era el intendente de la ciudad, se lo dio y dije, si es para Omar, llévalo y cuando vuelva lo paga. Y allí la pusimos y salimos. Salimos de Bahía Blanca, una goma pinchada, bajar todo lo que había. Salimos de ahí, ¿sabe lo que me pasó? Me quedé sin luz. A las 10 de la noche, a 100 kilómetros de Santa Rosa. ¿Qué hago? Llegamos a un pueblito ahí, bajo en la estación de servicio y digo, mirá, me quedé sin luz, deben ser los carbones del dínamo. Así que yo jamás había desarmado nada. Digo, Señor, ¿cómo hago acá? Saqué ahí la trompa del auto, pues eso se desarma todo, es como un rompecabezas. Y vi que son unos carbones chiquititos, una cosita chiquita así, parecen carbones de amoladora. Y de una amoladora chica. Y me dice el hombre de la estación de servicio, mirá, no tengo tan chiquitito, tengo los carbones del dínamo de la Chevrolet, un carbón grandote así. Yo digo, bueno, no te da problema, algo vamos a hacer. Digo, Señor, ¿cómo hago con semejante socotroco acá? ¿Cómo se lo pongo? El Señor
Ahí. ¿Tenés una hojita de sierra en el cajón de herramientas? Sí, tengo una. Bueno, muy bien. Tomale el molde. Así que corté el carbón y le puse esos carbones. Y lo pusimos en marcha y no andaba. Y digo, Señor, que... Y Dios me trajo, tac, sacale el dínamo. Lo saqué y tenía un cable de un campo cortado. Claro, los que no saben mecánica, no, igual que yo en aquel tiempo, había un cable cortado. Y digo, Señor, ayúdame. Le puse todo un cable que tenía ahí, lo armé, llegamos a Santa Rosa y lo vendí así al auto. No se rompió más. Eso, por supuesto, eso. Los muchachos de la iglesia cargaron 15 una vez para llevar a un campamento, a un culto. Hicieron 20 cuadras, me quebraron el chasis, se imaginan. Iban hasta en el baúl los chicos. Pero bueno, esa es otra historia. El tema es, nunca confíes en tu sabiduría. Dios va a usar, por supuesto, lo que ya lo conocés, lo que vos ya conocés, lo que vos ya sabés. Dios lo va a usar como una base para darte algo que es sobrenatural, que vos no sabés, en ese momento no sabés. Pero no podés enorgullecerte. No podés decir, por mi sabiduría, por mi brazo se hizo esto o aquello. En segundo lugar, vamos a alcanzar la meta si recordamos las promesas de Dios. No permitamos que los problemas, las circunstancias difíciles, no permitamos que esto nos ciegue la vista, nos haga perder la memoria de lo que Dios ha prometido. Dice en Éxodo 33, 14 y 15, y Dios le dijo a Moisés, en una charla que tuvo Dios con Moisés, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahora Dios cumplió su promesa, porque Dios estuvo al lado de ellos y sobrenaturalmente proveyó todo lo que tenía que proveer para que ellos luego pudieran repartir la tierra. Hermano, recordá esta promesa del Señor. Mi presencia irá contigo. Nunca estás solo. Nunca vas a estar sola. Aunque físicamente te encuentres solo por algún motivo en particular, pero nunca vas a estar solo. Porque la presencia del Señor estará contigo. Y quiero decirte algo más todavía. La presencia de Dios sobre nosotros vale más que 10 millones de personas al lado nuestro. Porque Él es el Dios del universo. Y aquí le tiro algo a los papás y a los abuelos, a mí como abuelo también. Por más que tus hijos estén lejos y que están fuera de tu alcance para que vos los guíes, y no cuando se van a la escuela, cuando están acá o allá, destacá la presencia de Dios sobre ellos. Tus nietos están lejos, destacá la presencia de Dios sobre ellos. Dios no falla. Dios no falla. El cuidado de Dios es mucho mejor que nuestro propio cuidado. Porque Dios va a estar con ellos aún en lo oculto, aún en lo íntimo, aún cuando nadie los puede ver, ni siquiera sus propios padres. Destaca la presencia de Dios sobre ellos. Mi presencia estará contigo. En tercer lugar, vamos a llegar si nosotros mantenemos nuestra mirada fija en la meta. No permitas que nada te desvíe. Jesús le dijo a los discípulos en Juan 4:35, levanten vuestra mirada, levanten vuestros ojos y miren los campos, porque ya están listos para la siega. A veces no nos damos cuenta que ya es el momento de cosechar nuestra bendición porque no levantamos los ojos. Porque dejamos de mirar la meta. Porque dejamos de mirar allí adelante. La bendición está allí, pero nosotros seguimos mirando acá. ¿Y por qué tengo este problema? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué este me engañó? ¿Por qué el otro me mintió? ¿Por qué el otro me debe una cuenta? ¿Por qué el otro acá? ¿Por qué el otro acá? ¿Por qué el otro allá? No, quedamos acá. ¿Qué es lo que te dice Jesús? Levanta tu mirada. Los campos están listos para la siega. Levanta tu mirada.
Acá Dios no te llamó, este no es el final, todavía hay más que Dios tiene para ti. Todavía hay más que Dios tiene para ti, gloria a Dios. Mantengamos la visión de lo que Dios tiene para nosotros. Y Jesús mismo, intencionalmente, por eso utilicé hoy la palabra intencionalidad, porque Jesús intencionalmente menospreció el oprobio. Porque en Hebreos capítulo 12 dice, tenemos que correr la carrera, puestos los ojos, es decir, tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien, por el gozo puesto delante de él, menospreció, es decir, le dio menos valor al oprobio, a la vergüenza, al castigo, a la crucifixión, que a lo que tenía por delante. Y eso lo hizo intencionalmente. No emocionalmente, intencionalmente. A él le dolió el castigo, a él le dolió la cruz, a él le dolió lo que le hicieron, pero él estaba viendo el gozo, él estaba viendo la meta. Mantengámonos mirando la meta. Hermanos y hermanas, Dios desea más que cada uno de nosotros, alcancemos esa plenitud de vida. Y aquí parece un juego de palabras. Dios desea más que tú y más que yo y tú, o tú y yo, alcancemos el propósito de Dios. Alcancemos esa vida plena. Dios lo desea más que nadie, porque si no, no hubiese enviado a Jesús para que diera su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Él se hubiera desentendido, pero como Dios quiere que nosotros alcancemos esa plenitud de vida, Él nos da todas las posibilidades. Él quiere y Él ha prometido. Dispongámonos, hermanos y hermanas, a atravesar el proceso, que a veces es lento, a veces es difícil, a veces se complica. Pero vamos adelante, dispongámonos a sufrir, por así decir, las incomodidades del camino. Los israelitas tuvieron que sufrir las incomodidades y por ahí no tenían agua, por ahí les faltó el pan, por ahí había arena en el zapato, por ahí había arena en la ropa interior, por ahí había arena, qué sé yo, tuvieron que sufrir las incomodidades, estuvieron dispuestos. Si ellos hubieran dicho no, incomodidades no, nunca hubiesen recibido la posesión de la tierra. Tú y yo queremos recibir la posesión de lo que Dios tiene para nosotros, pues bien, estemos dispuestos a sufrir esas incomodidades. Amén. Tuvieron que luchar, pero Dios siempre les ha dado la victoria y Dios siempre nos dará la victoria a nosotros. Recordemos la palabra de Dios y con esto quiero cerrar. Recordá vos, Omar, la palabra del Señor. Zacarías 4:6. No es con ejército ni con fuerza, ha dicho Jehová el Señor, sino con mi espíritu. Recordemos la palabra del Señor, Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo. Recordemos la palabra del Señor, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Puedes decir amén? Recordemos la palabra del Señor Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento, dicho para nosotros. Mateo 28, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Recordemos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desecha el temor, saca el temor a las circunstancias difíciles. No les tengas miedo, respetalas, pero no les tengas miedo. Confiemos en el Señor, vamos rumbo a la meta. Confiemos o mantengamos firme nuestra confianza en el Señor. Mantené tu confianza en el Señor, no abandones. Hay tantas personas que ya ahí de alcanzar la victoria abandonan y se quedaron con la derrota. Y a veces se quedaron con esa espada sobre ellos mismos que dice, y capaz si hubiera insistido, ese si hubiera es tremendo. Insistí, continuá, seguí, perseverá, mantenete en el camino y la victoria es tuya. Amén.